Capítulo 1. La presencia del bosque azul. En los límites de un pequeño pueblo rodeado de colinas y caminos olvidados, había una escuela vieja a que todos conocían, pero que nadie quería mencionar después del atardecer. No por rumores de fantasmas, ni por historias contadas por estudiantes, sino porque detrás de la escuela comenzaba un bosque tan profundo que incluso los adultos evitaban acercarse. Los profesores advertían a los estudiantes que nunca cruzaran la verja oxidada que separaba el patio del bosque. No importaba si perdían una pelota, si un cuaderno caía del otro lado o si escuchaban algún ruido llamativo entre los árboles. Nadie debía entrar. Había sido una regla por décadas, desde mucho antes de que cualquiera de los alumnos actuales hubiera nacido. Esa advertencia nunca había sido un problema, hasta el día en que un estudiante, Darío, vio algo moverse entre los árboles. Todo comenzó durante una clase de educación física. Los estudiantes corrían por el patio, riendo, compitiendo, empujándose con la energía típica del final de semana. Pero Darío, que siempre caminaba más que corría, vio algo al fondo del terreno, justo donde la sombra del bosque comenzaba. No era un animal, no era un profesor, no era un estudiante, era una figura azul, alta, delgada, inmóvil, y aunque parecía hecha de luz, sus ojos lo estaban mirando directamente. Darío se detuvo, confundido, tratando de enfocar mejor. Justo en ese momento, el profesor sopló su silbato, ordenando a todos regresar a la línea. Cuando Darío miró de nuevo hacia los árboles, la figura azul ya no estaba allí. Esa noche, en su casa, no logró sacarse esa imagen de la mente. Y cuando cayó dormido, tuvo un sueño extraño. Caminaba por un sendero oscuro, escuchando un zumbido suave, como un canto que lo llamaba desde la distancia. Al día siguiente llegó temprano a la escuela, demasiado temprano. El sol apenas comenzaba a salir. Caminó hacia la parte trasera del edificio, donde el silencio era tan grande que podía escucharse el viento rozando las hojas. Pero antes de llegar a la verja, vio algo que lo dejó sin aliento. Las huellas, pequeñas marcas de pasos sobre la tierra húmeda. No eran humanas. Tampoco parecían de un animal. Tenían forma alargada, casi ovalada, como si fueran impresiones de pies sin dedos. Huellas que entraban al bosque y otras que salían de él. La puerta de la verja estaba abierta. Darío sintió un escalofrío, pero lo que más lo inquietó fue que las huellas que salían del bosque se detenían justo frente a él, como si algo se hubiera parado allí, como si lo hubiese estado observando mientras dormía. Durante las siguientes horas de clases, Darío no pudo concentrarse. Sentía que alguien lo llamaba, no con palabras, no con voz, sino con esa vibración que había escuchado en su sueño, un zumbido que parecía surgir de algún lugar detrás de su cuello. Al sonar el timbre del recreo, decidió ir a mirar otra vez, quizá para demostrarse que todo era una coincidencia o que su imaginación estaba exagerando. Pero cuando llegó al mismo lugar encontró algo nuevo, una marca en el suelo. Un símbolo trazado con líneas curvas, perfecto, imposible de hacer a mano. Parecía brillar levemente, aunque el sol estaba alto. Darío se arrodilló para verlo mejor, y en ese momento el viento dejó de soplar, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Una sombra se desplazó detrás de él. Darío se levantó de golpe, girando con el corazón acelerado, y allí la vio. No era la criatura azul. Una forma negra, enorme, que parecía pegada al suelo, como si sus pies se hundieran en él. Su cuerpo no tenía una forma definida. Su presencia era como un pedazo de noche arrancado del cielo y puesto frente a él. Y sus ojos, blancos, redondos, tan abiertos que parecían flotar por separado. La sombra abrió lentamente una especie de boca, sin dientes, sin forma clara. Solo una abertura oscura que parecía absorber la luz. Darío retrocedió, sintiendo cómo el frío se le filtraba por los huesos. Pero antes de que pudiera correr, un brillo azul apareció a su lado. La criatura de la noche anterior estaba allí. Alta, delgada, iluminada por un resplandor suave que hacía temblar el aire. Sus ojos celestes se clavaron en los de Darío, transmitiéndole un mensaje que no necesitaba palabras. No estás solo. El zumbido sonó de nuevo, más fuerte que nunca. La sombra retrocedió un paso, como si aquel sonido la hiriera, como si fuera lo único capaz de detenerla. El bosque entero comenzó a temblar, las hojas vibraban, las ramas chocaban entre sí. La criatura azul se colocó entre Darío y la sombra. El enfrentamiento había comenzado. El zumbido creció, expandiéndose como una ola de energía invisible. La sombra abrió su boca más y más.
como si quisiera absorber aquel sonido, resistirlo, aplastarlo. El aire se volvió más helado, tanto que Darío sintió que sus manos estaban perdiendo sensibilidad. Los árboles a su alrededor comenzaron a torcerse, como si algo tirara de ellos desde adentro. El suelo tembló. La sombra lanzó un rugido profundo, tan grave que Darío sintió vibrar su pecho desde adentro. Su cuerpo entero quería huir, quería desaparecer, quería escapar de algo que no podía comprender. Pero la criatura azul no retrocedió. Su luz se intensificó, brillando como una pequeña estrella en medio del bosque. El zumbido se volvió agudo, casi doloroso, como si la criatura estuviera usando todo lo que tenía para mantener a la sombra lejos. La sombra se encogió, retrocediendo, chillando en un sonido que no parecía de este mundo. Y entonces, todo se apagó. No el bosque, no la luz, el tiempo. Por un segundo que pareció eterno, todo quedó en silencio absoluto. Ni viento, ni hojas, ni respiración, nada. La sombra desapareció por completo. La criatura azul, débil, titilante, tocó el hombro de Darío, no en un gesto humano, sino como si quisiera marcarlo o protegerlo. Sus ojos se llenaron de una luz más profunda y por un instante, Darío sintió como si estuviera viendo un mundo completamente diferente. Un mundo de luces azules, de senderos infinitos, de figuras altas caminando juntas, como si hubiese visto un fragmento de algo antiguo y enorme. Después la criatura simplemente se desvaneció en el aire. El bosque recuperó su sonido. El viento volvió. La luz regresó. Darío cayó de rodillas, respirando agitado, con el corazón golpeando tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sabía que nadie en la escuela le creería. Sabía que no podía contar lo que había visto. Pero también sabía algo más. La sombra no había sido destruida, solo había sido detenida. Y ahora sabía su nombre. Sabía quién era el muchacho que había entrado en su territorio. Sabía dónde estaba la escuela. Y sabía cómo encontrarlo. Incluso en la noche más tranquila, Darío miró hacia el bosque, temblando, porque entre los árboles oscuros escondiéndose detrás de los troncos, dos ojos blancos lo observaban sin parpadear, esperando, como si la sombra hubiera encontrado un camino para cruzar al otro lado. Y lo que estaba buscando era a él.